Supongo que si estás viendo este video es porque de seguro crees que ya no hay salida, te sientes muy mal, sientes que nadie te puede ayudar, te sientes cochino, te sientes sucio, te sientes como que atrapado y sin salida. Pues déjame decirte que no solamente tú padeces esto, muchísimas personas más. Y si te sirve de consuelo, yo estuve allí muchos años atrás. ¿Y cómo pude salir de ello? Simplemente con los pasos que te voy a dar a continuación. Así que este video puede sonarte un poco duro, un poco sensible, pero yo me caracterizo por dar un mensaje fuerte, de mentalidad fuerte, porque así es que salimos de esa prisión mental, así despertamos y cambiamos nuestra percepción. Nos dejamos de niñerías, nos dejamos de debilidad y de todo ese tipo de estupideces que quiere la sociedad para mantenerte así, débil, atrapado. Entonces, tienes que tener conciencia de que estás perdiendo tu vida. Tienes que tener en mente de que si sigues haciendo esto, vas a seguir atrapado una y otra vez. Y tú me dirás, sí, yo lo quiero evitar, yo no quiero hacerlo más, pero lo hago y lo vuelvo a hacer y se siente bien y lo hago y vuelvo a caer, pero yo sé que estoy haciendo mal y ¿por qué no puedo? ¿Por qué es tan difícil? Si yo sé que es malo, pero sé que no debo hacerlo. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces te atrapa, pero déjame decirte que tus receptores de dopamina están tan bañados con la no por, con todas esas cosas que ves por internet, que entonces ya está acoplado a eso. Una de las razones por las cuales debes evitar de ver esas mujeres que ves, de ver no por, es porque te vuelves más retraído, te vuelves más lento, no tienes capacidad de retención y te vuelves como un zombie andante. Te vuelves como una persona que no razona bien, pierdes tus capacidades cognitivas. Eso te trae muchísimas consecuencias. Tu semilla, que es la creadora, eso debes retenerlo, debes conservarlo y usarlo cuando tiene que ser usado. No tienes que estar desperdiciándolo por ahí con cualquier cosa que veas. Uno, tienes que dejar de estar viendo esas cosas por las redes sociales, porque los ojos son la ventana del alma. Entonces, si tú te la pasas viendo mujeres semidesnudas o viendo esas cosas que alimenten el morbo, entonces tu mente, como ya está bañada con tanta dopamina, quiere más, quiere más, quiere más, y va a ser inevitable que salgas. Y tú lo sabes. Yo muchas veces me mentía, decía que no, que tal, pero siempre guardaba algo por allí, o trataba de ver de vez en cuando ciertas cosas, y eso hace que la mente te vuelva a pedir ese apetito que nunca se acaba. Señores, esa industria está hecha para ganar dinero. Tú creerás que esas mujeres que ves allí disfrutan eso y esas cosas son fingidas. ¿Cómo te vas a estar jalando el ganso por una mujer que ni siquiera sabe que existes? Por una mujer que ni siquiera se preocupa por ti. Entonces, eso son construcciones mentales que nos hacemos por la dopamina, por el vicio, y creemos que es algo que es real. Mira el poder que tiene la mente. Entonces tú como idiota ahí viendo y imaginándote, idealizándote escenas que son mentiras. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? Y vuelvo y repito, pueda que suene duro, pero es la única manera de que tú salgas de esa prisión. Cuando se te dice la verdad duro, cuando se te dice la verdad de frente. Esa es la verdad. Vas a perder tu vida. La distracción, porque te sientes aburrido, las distracciones tenemos que dejárselas a los niños y a las mujeres. El hombre no necesita distracción. El hombre necesita motivación, pero sobre todo necesita propósito. Nosotros los hombres necesitamos un propósito. Debemos estar ocupados, porque si dejamos tiempo para estar aburridos, para no hacer nada, imagina que la mente es ociosa y el cuerpo siempre te va a pedir más, más y más. Yo, por ejemplo, me la paso trabajando en mi proyecto, editando videos, subiendo contenido, alimentando mi comunidad, haciendo eventos presenciales, documentándome, aprendiendo más, más y más. Y eso me mantiene siempre ocupado, meditando, leyendo. Tienes que aplicar eso, la meditación, la lectura, el ejercicio.
Entonces, si eres una persona que pierde tiempo viendo no por y estar viendo mujeres semidesnudas y esas cosas, o desnudas, entonces, ¿cómo no vas a tener tiempo para entrenar? Yo veo muchas personas que me piden ayuda. Irwin, ¿cómo hago? Pero yo quiero entrenar, pero no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Lo que es que no gestionas tu tiempo. No haces las cosas correctas que tienes que hacer. Tus objetivos del día para llevarte a los resultados que quieres. Ah, pero si lo pierdes viendo TikTok estúpidos, viendo mujeres, viendo estas cosas. Entonces, lo que hace es alimentar esa dopamina que necesita tu cuerpo, alimentar esa hambre, y no vas a salir de allí. Búscate personas que estén rodeando, haciendo cosas productivas, que estén creando, que estén ejercitándose, que estén alimentándose bien, que estén trabajando por su proyecto. Tú no eres esa persona que va a estar allí perdiendo el tiempo jalándosela, viendo cosas, sintiéndose mal, porque eso va a hacer que bajes tu autoestima. Yo me sentía tan mal que hasta me sentía que no valía nada. Me sentía horrible, me sentía fatal. Entonces me di cuenta que era un vicio ya. A veces no queremos aceptarlo y queremos evitarlo, no contarlo a nadie porque nos da vergüenza. Es que en sí es algo que no nutre. Pierdes todos tus minerales, encima que pierdes energía. Es fatal, señores, es muy fatal esa cosa. Así que ponte a leer, ponte a meditar, a trotar, aplica una disciplina, invierte tu tiempo en tu propósito, en las cosas que valen. No lo digo para que te sientas mal, lo digo para que despiertes, porque muchas veces necesitamos un mensaje duro, un cambio de percepción fuerte. Y te lo digo desde el corazón, desde la verdad. No lo digo porque te esté reprochando, porque quiero que te sientas mal, no. Eso va a hacer que tú reacciones y te des cuenta que estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu vida, hermano. El activo más valioso que tenemos nosotros es el tiempo. Y si tú pierdes tu tiempo en eso, ¿qué va a pasar? De aquí a 2, 3, 4, 5 años, puro perdiendo el tiempo en eso, y te va a llevar a que te hundas en el alcohol también, al cigarrillo, cualquier otro tipo de cosas. Entonces, la tarea aquí es sencilla. Ponernos las pilas, dejarnos de estupideces, porque esos son de personas débiles, de perras, como dicen allí, de personas que no están construyendo nada y lo más fácil es la dopamina, la recompensa inmediata. Porque eso es lo que quiere el cuerpo, recompensa inmediata. Y después te sientes incapaz de enamorar de ver una chica en la vida real, porque lo que vale es la vida real, eso es ficticio, eso es mentira, eso está creado para atrapar a las personas y está creado para generar dinero. Entonces no pierdas tu tiempo en el fab, no pierdas tu tiempo en esas cosas. Ya si tuviste demasiados años metido allí, bueno, es hora de cambiar tu vida. Es hora de tomar el barco por el timón y dirigir tu nave. Tú eres el único que puede dirigir tu vida, más nadie. Entonces, busca la manera de dejar ese tipo de prácticas de una manera gradual. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero con este mensaje yo sé que te va a dar de qué pensar. Vas a reflexionar mucho y vas a sentirte con una esperanza, porque hay esperanza. No todo está perdido, sino que la mente te hace creer eso. Y uno mismo se autocastiga porque sabe en el fondo que eso es malo. Todo en exceso es malo. Así que toma conciencia. Tú viniste aquí a hacer cosas grandiosas. No viniste aquí a perder el tiempo viendo estupideces, ese tipo de cosas. Porque lo que entra por los ojos es la ventana del alma. Así que si tú nutres tus ojos, o sea, te nutres a ti mismo viendo ese tipo de contenido, cosas que no te suman nada, perdiendo el tiempo, ¿qué va a pasar? No vas a construir el futuro que quieres. Si no siembras, no vas a cosechar. Así que este mensaje ha sido para que tomes conciencia, para que dejes de practicar eso, empieces a luchar por tu propósito y te des la oportunidad, hermano. Ejercítate, haz cosas productivas, lee, medita, aprende una habilidad. Eso es lo que tienes que hacer. O si quieres estudiar una carrera que te apasiona, bueno, pues hazlo. Pero no des lapsos para el aburrimiento. El aburrimiento abre las puertas a los vicios. Y eso es un vicio. Así que el primer paso es aceptar que tienes un vicio. Y el segundo es reconocer que puedes cambiar. Claro que sí.
Si yo pude y la mayoría puede, tú también lo puedes. Así que este video ha sido con todo el corazón. Lo he hecho para que te des cuenta de que no todo está perdido. Voy a estar subiendo contenido todos los días de valor. Tengo una comunidad también en la cual los ayudo siempre. Estoy creando, siempre estoy motivándome y motivando a las personas porque he elegido este camino para servir. Así que cualquier duda, déjamelo saber en los comentarios o tienes mis redes en mi perfil para que me puedas hacer cualquier tipo de consulta. Estoy a la orden. Cuídense, familia. Nos vemos en el próximo video.